Ahora estamos en contacto con Juan Martín Cueva, actual secretario de Cultura del municipio de Quito. Primeros días, no muchos días, desde que asumió esta dependencia del municipio, esta dependencia que además para el sector cultural de acá de la capital es importante, es clave, y siempre está en el ojo del huracán de parte de los artistas, de los gestores, de los productores, por múltiples situaciones. La historia sería larga si nos ponemos a conversar de eso. Lo que nos convoca ahora con Juan Martín es esta agenda cultural participativa del 2021, que se vuelve a lanzar. Tuvo una oferta, un lanzamiento hace pocos días, pero se dio baja ese proceso justamente con la llegada de Juan Martín. Así que arrancamos por ahí, Juan Martín, un poco haciendo este historial breve de por qué se dio de baja el proceso anterior, para dar paso a esta nueva convocatoria. Bienvenido, Juan Martín. Gracias, Santiago. Buenas tardes con todos, con todas. Importante poder conversar un poco sobre este tema. Que a veces se simplifican las cosas y yo creo que es importante. Tampoco vamos a filosofar sobre el asunto, pero sí es importante explicar ciertas realidades que no necesariamente se entienden fácilmente desde el sector de los gestores culturales, de los artistas, de los productores, de los promotores culturales, que simplemente algunos a veces nos quedamos con la primera impresión, ¿no? La primera impresión, ¿cuál es? Llega un nuevo secretario, se baja una convocatoria, la única convocatoria medio participativa, medio interesante que se había lanzado en el año entero. Después de un año muy complicado para todo el sector cultural, para todos los trabajadores de la arte y la cultura, llega un nuevo secretario y se baja la convocatoria. Esa es una primera lectura y yo entiendo perfectamente que esa lectura puede haber. Ahora, El típico borra y va de nuevo, ¿no? Exactamente. Y entonces yo estoy en una posición un poco difícil ahorita porque es explicar que no fue esa para nada la intención, el espíritu de darse de baja a la convocatoria. Es más, mi primera reacción, mi primera intención fue mantengamos, está abierta la convocatoria, mantengámosla, corrijamos lo que hay que corregir. En el último caso se amplía un poco los plazos, se revisa nuevamente alguna etapa, admisibilidad, etcétera. Pero bueno, el trabajo de mi equipo, y uno trabaja con los técnicos, uno trabaja con los financieros, uno trabaja con los jurídicos, y no puede tomar una decisión solo porque lo que yo quisiera. Yo lo que hubiera querido es continuar con esa convocatoria. Porque, ya te digo, me parecía que era una señal interesante hacia el sector, y que a esa secretaría le hacía mucha falta abrir algún mecanismo de este tipo. Pero luego, en muy pocos días, primero que recibimos muchísimas quejas, alertas, el cabreo de mucha gente que había sido inadmitida por razones que no estaban en las bases o que no se les había explicado claramente por las razones por las cuales se les inadmitía. El hecho real es que de más de 140 postulaciones hubo 18, nada más 18 preadmitidas. 18 de 140. Eso ya es una señal de alerta tenaz. Terrible. Entonces, luego ya con el departamento jurídico fuimos evaluando y analizando con más rigor los temas, y la verdad es que llegamos a una constatación que es muy dura. Es que esa convocatoria estaba mal concebida desde el principio. Tenía lo que llaman los abogados y desde lo legal. Ya. Desde ambas partes, ¿ya? Lo técnico, por último, siempre tiene una manera, no es lo mejor. O sea, estamos un poco acostumbrados a que hayan convocatorias y luego anexos de adendos y modificaciones, pero bueno, en últimas de eso se puede resolver. Pero habían problemas, como llaman los abogados, vicios de fondo, no de forma, vicios de fondo. ¿Qué significa eso? Que si se daba continuidad y se terminaba con esa convocatoria, no solo la Secretaría podía verse envuelta en impugnaciones o en glosas, en otro tipo porque son recursos públicos, eso hay que entenderlo claramente, no se pueden invertir de cualquier manera, con cualquier tipo de bases o de normativas mezcladas.
A eso voy a explicar. Ya, pero no solo a nosotros, sino que poníamos en riesgo a los propios beneficiarios de la convocatoria, porque si es que se producía algún tipo de auditoría, algún tipo de impugnación por parte de participantes, por ejemplo, que fueron admitidos y se entraba a un análisis, una auditoría del asunto, se podía poner en riesgo también legalmente a los beneficiarios, podían verse obligados a devolver los fondos, en fin, cosas que no queríamos que sucedan. Entonces, ya les cuento un poco la cocina interna de la Secretaría. Yo dije, bueno, si es que nos la damos de baja, lo único que habría que para resarcir de alguna manera, para no dejar esto en el aire, es inmediatamente abrir otra convocatoria. Evidentemente esto genera molestia, sobre todo en los 18 postulantes que estaban preadmitidos, porque ellos dicen, otra vez nos toca postular, otra vez llenar los formularios, que además son distintos. Yo entiendo esa molestia. Claro. Y yo sé que esa no era la solución ideal. Lo ideal habría sido continuar, pero tampoco era posible legalmente continuar. Entonces era, digamos así, el mal menor. ¿Ya? La ventaja es que nos encontramos con unos presupuestos no ejecutados y logramos ampliar un poco, bueno, el 50%, es decir, antes la convocatoria estaba hecha con $100,000, ahora está hecha con $154,000. Ya sabemos que es insuficiente, siempre serán insuficientes los recursos. Justo eso te iba a decir. Cualquiera puede decir, ¿y por qué solo 154,000? Expliquemos eso, ¿por qué se llega hasta ahí? Sí, a ver, porque en la administración pública hay un tema que es bien complejo, que es que tú puedes invertir los recursos que están planificados y que están autorizados. ¿Ya? Eso no depende solamente de la Secretaría de Cultura, sino que depende de otras instancias. Nosotros no podíamos ampliar más ese presupuesto a menos que pidiésemos modificaciones presupuestarias. Modificación presupuestaria suena facilito. Pido una modificación, me autorizan la modificación y se acabó. No, resulta que hay una modificación presupuestaria general del presupuesto municipal que está en análisis, está pendiente de autorización por parte del Consejo Municipal desde el mes de junio, julio. A medio año se hace una reforma presupuestaria, generalmente porque nunca se pudo planificar exactamente lo que se va a ejecutar. Entonces eso nos empujaba la cosa hasta quién sabe cuándo. Y si la abríamos después de 2 semanas, 3 semanas, ya no hay tiempo, se está acabando el año. Suena un poco exagerado lo que estoy diciendo. Mediados de octubre, en términos de ejecución presupuestaria fiscal, ya es el año prácticamente pasado. Claro. Entonces, así todo, nos tocó poner un cronograma absolutamente apretado, ¿ya? Sabemos que son muy pocos días, son 8 días para postular ahorita, luego hay 1 día o 2 para que nosotros declaremos admisibles los proyectos, luego hay, en fin, es un calendario, completar la información, etcétera, etcétera. Se firmarían los convenios a mediados de noviembre. Estamos hablando de una ejecución prácticamente en 1 mes. Casi express el 5 asunto. semanas. Entonces, es bien complicado plantearse. Lo ideal hubiera sido, obviamente, hacer una ampliación presupuestaria, pero también es complicado porque no es un proyecto, estoy hablando en términos burocráticos y eso detesto yo, pero a veces es necesario. No es un proyecto plurianual. Es decir, se cierra el año y nosotros tenemos que justificar lo que fue ejecutado, lo que fue invertido y que está con comprobantes, con justificativos. No podemos decir, es que les dimos a unos gestores que van a seguir trabajando hasta el mes de marzo, abril, mayo, y luego nos van a justificar. No, señor. Son recursos municipales que debieron ser ejecutados hasta diciembre. Entonces, hay otro elemento que es complicado, es el tema de los anticipos. Hoy día estaba chateando con un par de amigos porque yo vengo un poco del sector y mucha gente me conoce, entonces me reclaman, a veces por las redes, a veces por WhatsApp, a veces por teléfono, en fin, y me dice, pero ¿por qué no pueden hacer adelantos, anticipos presupuestarios? Créanme que
y yo lo he hecho en otras instituciones y en otros contextos, lo he hecho. O sea, en el CNCine, no sé si recuerden, pero se eliminaron tanta tramitología de garantías, ¿ya? Porque cuando tú das un anticipo con dinero público, así sean $3, tienes que tener un documento de garantía de que si ese dinero no se ejecuta para lo que fue previsto, tiene que devolverse. No se puede justificar su ejecución. Entonces, por eso tampoco tenemos en este momento la posibilidad de dar anticipos, porque sería absurdo. Nos tomaría más tiempo hacer toda la tramitología de garantía, etcétera, que hacer la entrega del 100% de los recursos no reembolsables cuando el proyecto esté ejecutado. ¿Ya? Que es un plazo cortísimo. O sea, hasta el 31 de diciembre tienen que estar entregados todos los justificativos y cerrados todos los procesos. Tienen que estar ejecutados los, digámoslo en términos morochos, las obras, las presentaciones, las funciones, todo lo que en las 5 disciplinas que está la convocatoria. La convocatoria está abierta hasta el 19, hasta la próxima semana nada más. Así Son es. pocos días en estas 5 disciplinas. Cuéntanos ahí un poco estas disciplinas que están previstas para esta convocatoria. Son en artes escénicas, teatro, danza, circo, en artes musicales y sonoras, en artes audiovisuales y cinematográficas. Ahí sí valdría un poco el apunte, Juan Martín, porque entiendo que es más para proyecciones, para foros, para talleres. El cuarto disciplina patrimonio intangible y memoria, y el quinto artes visuales. ¿Cómo está rápidamente diseñado esto, Juan Martín? Claro que sí. A ver, antes de pasar a categorías, a disciplina por disciplina, hay que decir algo. Lanzarse una convocatoria a mediados de octubre para que esté, digamos, el dinero en ejecución, los proyectos seleccionados a mediados de noviembre, era absurdo pretender que sea unos incentivos para procesos de creación y de producción. Claro. Simplemente no hay tiempo. Es decir, tenemos que estar claros y no generar falsas expectativas. Esta no es una convocatoria de fondos concursables para procesos de producción y de creación. Evidentemente hay algunas disciplinas y algunos proyectos específicos donde la creación y la circulación como que se mezclan. Está muy bien. Es algo factible. No está prohibido, pero digamos, si alguien quiere empezar a montar una obra de teatro ahorita y haberla estrenado y hecho circular a fin de año, estamos locos. Claro. Además, con los montos que tenemos, que son bastante bajos. Entonces, eso es lo primero. No es una convocatoria pensada para producción y circulación, es una convocatoria pensada para la reactivación, no solo de los colectivos, de los gestores, de los promotores, de los productores, de los artistas que tienen obras que pueden ya circular en este momento, sino también para los espacios, ¿ya? Tanto los espacios públicos, los espacios que pertenecen a la red cultural metropolitana, cuanto los espacios independientes, privados, comunitarios. Es decir, lo que queremos es que se empiece a mover esas obras que muchas veces estuvieron represadas o se quedaron congeladas o no pudieron circular por la pandemia. Todos sabemos, hasta desde películas, obras de teatro, un montón de proyectos que se quedaron varados por el tema de la pandemia, de la limitación de aforos, de la prohibición de espectáculos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante expresarlo. Ahora, tú decías, en el caso del cine y audiovisual, parece estar pensada para más bien proyecciones, cineforos, talleres, etcétera. No solo en cine y audiovisual. En todas las categorías está pensado más bien para obras que ya existen, para hacerlas circular, para presentarlas, para ampliar la oferta. Por eso se llama Agenda Cultural Participativa. Lo que queremos es, ¿cómo se dice?, reactivar todo este acceso del público a las distintas disciplinas artísticas, a las distintas propuestas de programación. Entonces, ahí hay efectivamente artes escénicas, teatro, cine, danza, etcétera, circo, danza, etcétera, artes musicales y sonoras, artes audiovisuales y cinematográficas, artes visuales y memoria social y, ¿cómo se llama? Patrimonio intangible. ¿Ya? Es decir, estamos hablando de presentaciones escénicas, presentaciones de artes vivas, música, danza, etcétera, etcétera, de exposiciones, de encuentros, de ferias, de
de festivales pequeños, de muestras, de programaciones específicas. Estamos hablando de proyectos que objetivamente se puedan realizar en tan corto tiempo y con unos recursos que sabemos que son insuficientes. Claro. Y esto es algo importantísimo. Son incentivos. No es que estamos financiando la totalidad de una obra. Es decir, un productor, un postulante puede venirme a decir, es que no me alcanza. Le digo, no está pensado para que alcance. Sabemos que estos son recursos pequeños. Es un incentivo para que yo creo que siempre a todos nos viene bien un apoyo para lograr hacer estos proyectos de circulación, estos proyectos de exposición, estos proyectos de puesta en valor, de acceso al público de este tipo de obras. Y lo último que quisiera decir también es que me parece que hay una expectativa interesante y me parece que me atrevo a decir que el próximo año, desde principios de año, más aún por dos líneas de trabajo importantísimas, estratégicas, a las que le ha dado mucha prioridad el alcalde para toda su gestión, que son la reactivación económica y la salida de la pandemia. Preparar la pospandemia, no sé si ya estamos en pospandemia, no creo que estamos en pospandemia, en fin, todavía estamos en este trauma que ha sido para todo el sector cultural 1 año y medio de prácticamente paralización. Entonces se van a lanzar fondos. Ahí sí me podrán plantear todas las dudas y todas las críticas y todos los señalamientos posibles. Les pido que entiendan que en este momento acabamos de entrar a la Secretaría, que encontramos las cosas ya en curso, presupuestos ya autorizados, montos previamente establecidos, una ejecución muy baja de los recursos de inversión de la Secretaría. Lo que estamos haciendo es tratar de corregir el rumbo, pero ya cuando estamos prácticamente mirando el muelle de atracaje. Entonces, no es lo que hubiéramos querido, sabemos que tiene muchos defectos, muchas falencias. Fue un poquito, como decía al principio, el mal menor. Fue la manera de ejecutar unos fondos con sentido técnico, con sentido de transparencia y de democracia de distribución de unos recursos públicos que es legítimo que los gestores culturales, que los artistas, que los colectivos, que los productores reciban y ejecuten. Entonces, está abierta esta agenda cultural participativa, Juan Martín, y te me adelantaste ahí, pero qué bien, de una vez que esté ahí, este asunto que te iba a decir, como no va a haber cama para tanta gente, la expectativa va a estar puesta para el próximo año y ya nos has dado ahí unas ideas, unas pinceladas de lo que está planificado. Y justamente por ahí, para ir cerrando esta conversación, Juan Martín, la gestión igual, esta gestión burocrática, y tú la conoces bastante bien, es difícil planificar mucho a largo plazo, pero ¿qué retos tienes personales en esta instancia, en esta posibilidad de estar al frente de la cultura de la ciudad y poder dejar de alguna manera un poco ya más manejable todo este asunto de la cultura desde el municipio? Esa pregunta es clave. O sea, lo que acabas de decir, dejar más manejable un poco la gestión cultural desde el ámbito público en el municipio. Eso se traduce en lo que dice el alcalde, ordenar la casa. ¿Qué significa en cultura? Significa tratar de que las normativas que nos rigen no sean unas normativas que están pensadas para otra cosa. ¿Ya? O sea, no existe una sola ordenanza, es decir, una sola ley municipal, una normativa municipal, pensada desde la noción de fomento de las artes. ¿Ya? Entonces, eso fue justamente el problema de esa convocatoria que nos tuvimos que dar de baja. Ahí estaban confundidas dos cosas que es importantísimo distinguir, que es la contratación pública y el fomento. No son cosas que se pueden confundir. Es más, la Ley Orgánica de Cultura establece claramente que no son asimilables. Yo puedo contratar una obra, qué sé yo, para que se presente en el Teatro Sucre, todo bien. Pero llamar a una convocatoria para que los artistas puedan
desarrollar sus procesos creativos, sus procesos de investigación, de creación, de circulación, de producción de obras, no tiene la misma lógica. O sea, yo no les voy a establecer unas temáticas, tienen que presentarla tal día, en tal lugar, etcétera, etcétera. Esta diferenciación entre los dos ámbitos, la contratación pública y el fomento, a mí me parece que es algo básico que quede en una ordenanza. ¿Ya? Yo tengo la esperanza de que ese ordenamiento normativo se mejore. ¿Ya? Eso evidentemente no depende de un secretario de Cultura, depende del Consejo Municipal, de los concejales. Pero yo creo que podemos trabajar, hay un buen contexto para trabajar en ese sentido. Lo otro que a mí me parece fundamental es dejar de ponerle el tabú, porque es un tabú realmente. Si vos te pones a investigar, no existen impedimentos para que, por ejemplo, ya en esta convocatoria ya lo hemos hecho. Sí se puede cobrar de lo que estamos hablando, sí se puede tarifar, sí se puede cobrar una entrada para un espectáculo que se hace incluso con incentivos de dineros públicos municipales. El problema es que no estamos acostumbrados a pensar en la cultura como una forma de vida, un sustento, un trabajo serio, profesional de un montón de gente. Entonces, nos parece que es indebido que se cobre por eso. ¿Ya? Evidentemente estamos hablando, en este caso, también no hay que confundir dos mundos. ¿Ya? Hay el de las industrias culturales, hay el de las prácticas artísticas profesionales y hay también procesos culturales comunitarios, etc. Claro que sí. No digo que lo uno tiene que anular a lo otro. Hay cosas que tienen que ser gratuitas, hay cosas que tienen que ser servicios culturales, que tienen que garantizar el acceso de la población, como dice la Constitución y las leyes, el acceso de la población, de la ciudadanía, a una oferta cultural diversa y de calidad. Es importantísimo. Pero no hay por qué ponerle esa especie de cuco de que no se puede fomentar prácticas artísticas, procesos culturales, si es que van a tener un destino, digamos, de insertarse en el mercado. Es legítimo, más que legítimo, ahorita es ultra necesario, ultra urgente. La gente está hecho pedazos en el sector cultural, los trabajadores de las artes y la cultura. Entonces, se requiere que también se cambie un poco ese tabú, esa idea falsa de que la cultura es solo el espectáculo, la cultura es solo la presentación organizada por el propio municipio, en este caso, para las fiestas, para las celebraciones, etcétera. Son procesos mucho más complejos que eso, que tienen que ver con desarrollo económico también, tienen que ver con desarrollo productivo, tienen que ver con encadenamientos, tienen que ver con el dinero. No es mala palabra. Sí, sin duda. Se me quedan cosas para conversar sobre investigación, sobre la promoción y difusión que también puede seguir aportando el municipio, que pueden inyectar más desde esos lados también. Pero una rapidita, una cortita. El próximo año es este famoso bicentenario. ¿Ya les está quitando el sueño esto? Sí, totalmente. Por supuesto, por supuesto. O sea, la celebración de prácticamente la génesis de la nación ecuatoriana. Es eso. O sea, la batalla del 24 de mayo de 1822 es eso. No es algo que de la noche a la mañana todo cambió y no. Pero es un proceso que hay que entenderlo en la continuidad, y la batalla del Pichincha en sí es un hito militar que generó consecuencias políticas fundamentales que son el origen de lo que es el Ecuador hoy. ¿Ya? Entonces, eso es algo que en todas las sociedades, en todos los países, aquí mismo, o sea, cuando fueron los 100 años, en 1922, cuando fueron los 150 años, en 1972, hubo un conjunto de programaciones, de espacios, de eventos, de actividades, incluso de obras, pensadas como para volver a reflexionar qué pasó en mayo del 1822. Entonces, eso nos va a marcar no solo al municipio de Quito, sino a todas las instancias públicas, a la sociedad en su conjunto. Me parece una obligación de reflexión, de replantearse cosas, de mirar el presente como iluminados por ese pasado, ¿no? No significa que solo vamos a hacer obras a la gloria del ejército
de Sucre, no. O sea, también hay que entender eso, también hay que entender quiénes participaron ahí, qué participación tuvieron los barrios de Quito, los sectores, la población, las mujeres, en fin, Ujú, todo eso es importante pensarlo. Pero justamente decías investigación y todo esto, ese es un marco ideal para generar procesos de investigación, procesos de reflexión, espacios de debate, encuentros en torno a la historia, publicaciones. Todo eso obviamente nos está quitando el sueño desde ya, porque es algo importante que no podemos tampoco fragmentar. Por allá el municipio de Quito, por allá el Ministerio de Cultura y Patrimonio, por allá el Ministerio de Defensa, por allá, qué sé yo, el GAT de Ambato o el GAT de Guaranda, donde también pasaron muchas cosas ujú. en esta campaña libertaria. Entonces, evidentemente va a ser una cosa que nos va a marcar el rumbo y contenidos y actividades y programación el año entero. O sea, todo el año va a ser el año bicentenario. Sin duda, qué bonito sería ver articulados, como tú dices, a los GAS de las diferentes instancias, desde las parroquiales, las prefecturas, los municipios, que todo eso se vaya juntando y se haga un proceso colaborativo. Te agradecemos por este tiempo, Juan Martín. A Cuenta ti, siempre con este Santiago. espacio, ya ves, un mensaje de WhatsApp es nada más que suficiente para conversar todas las veces que sea necesario. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a todos quienes nos han escuchado. Y nada, decirles realmente que un poco el acompañamiento, la crítica, la vigilancia desde los medios, desde el sector, es fundamental para nosotros. O sea, no es, ay, ya están molestando otra vez. No, ojalá, ojalá nos venga más retroalimentación, ojalá escuchemos más a la ciudadanía, porque si no uno se siente como que está ahí metido en una burbuja y no, y como que sí se ha alejado muchísimo, ha habido una desinstitucionalización y un divorcio entre el sector cultural y las instituciones culturales. Y ahorita hay un contexto interesante, creo, espero, por el Bicentenario, por la reactivación, por los cambios que se están dando en la Casa de la Cultura, por los cambios que se están dando a nivel municipal. Yo creo que hay un buen momento para, ojalá, acortar esas distancias y empezar una relación un poco más cercana con el sector. Así que estaremos aquí contigo todas las veces que sean necesarias. Gracias, Buenísimo. Santiago. Gracias, Juan Martín. Un abrazo y suerte con todo el proyecto y todo el proceso que están haciendo. Gracias. Un abrazo.